agrícola. Así que nuestra visión de lo que era el pasado probablemente cambie. O sea, en vez de estar atrás, corriendo atrás de un mamú, probablemente vamos con una chícula, abriendo agujeros y metiendo yuca, y recorriendo los bosques y recorriendo la sabana de esa manera. Y claro, aprovechando un animal, como tal cual como se hace ahora, ¿no? La cacería es una actividad un poco marginal dentro de la economía indígena actual. O sea, no es que eso se practica, sí se practica, pero no es la actividad principal. Y mucha de la cacería es oportunista. Es cuando vas a un rastrojo a buscar ceje, a buscar frutas y de repente te encuentras una lata y todo, la captura, porque además los rastrojos son para eso, son para tirar animales, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Entonces, bueno, en el caso amazónico, concretamente, nosotros tenemos los dos tipos de agricultura. O sea, la agricultura intensiva, la agricultura de modificación del paisaje, como vimos en los arrozales en China, ese tipo de agricultura también se desarrolla en la Amazonía, agricultura que supone la construcción de obras de monumentales, que supone la construcción de sistemas de diques, que supone lo que nosotros conocemos como las grandes civilizaciones agrícolas, que hacen grandes transformaciones, también ocurren en Amazonas, en las zonas de Balsa, ¿no? Las zonas de Balsa son esas regiones inundables que se están a los bordes de los ríos. Que cuando el río, en invierno el río sube, cubre esas llanuras y después en verano se retira. En esa zona se practicó la agricultura intensiva. Normalmente asociada con sociedades complejas, cacicazgos, agricultura ceremonial compleja, pirámides, hasta el caso, por ejemplo, muy famoso de las calzadas de Barinas, que seguramente muchos de ustedes escucharon hablar, trabajadas por el profesor Cazón, que son complejos de pirámides conectadas por calzadas que agrupan muchos kilómetros, y eso probablemente daba cuenta de sociedades complejas que agrupaban grandes territorios. Entonces, dentro de ese sistema también nosotros lo tenemos en Amazonas, como los grandes sistemas agrícolas de Egipto, de Grecia, de Mesoamérica también se desarrollaron en Amazonas y tuvieron su auge en el año 100 a.C. aproximadamente. Y empiezan a decaer justamente con la llegada de los europeos, pero bueno, ese es un tema que también es apasionante, pero no vamos a profundizar en eso. La arqueología venezolana tiene mucho trabajo sobre estos periodos. Sin embargo, a mí me llama la atención, a pesar de que, por ejemplo, Salomón y Vargas encontraron en el Ronquín, que son asociado a una serie muy vinculada a este tipo de economía, de base, de agricultura intensiva. Ellos encuentran muchos restos de semillas, bastantes restos de semillas y todas con uso humano. Por ejemplo, bueno, hay pardillos que se usa para madera, todos los pueblos indígenas la usan. Hay algarrobos, semillas de algarrobo, hay semillas de camurujo. Y sin embargo, en el registro arqueológico no toma en cuenta esa evidencia, me llama mucho la atención. O sea, ellos se basan principalmente en las herramientas, en la cultura material, y todos los restos paleobotánicos no son utilizados para tratar de reconstruir un poco cómo era la vida de esta persona. En la literatura no aparece la vinculación con los árboles, pero a partir de la evidencia arqueológica, yo creo que ahí se practicaba un tipo de agricultura asociada con árboles, en las zonas de explotación intensiva. Las zonas de explotación intensiva, aquí hay una barcia. Esto es una barcia, esto es esto. O sea, las barcias desaparecieron, Estas civilizaciones no existen. Estas civilizaciones con el contacto desaparecieron. Estas civilizaciones que hacían grandes obras complejas dentro de las riberas inundables de la cuenca del Amazonas, dicen nada más que era solamente el 2%. De toda Amazonía, ese tipo de suelo, solamente el 2%. Solamente existe el 2%. De tierras con un gran potencial agrícola, porque cuando sube el río deposita los sedimentos que traen de los Andes y de la selva, etc. Y cuando se retira hay un suelo permanente de mucha buena calidad. Una de las prácticas también que desarrollaban estas culturas son las llamadas tierras pretas. Las tierras pretas son construcciones antropogénicas de suelo. En Amazonas, por ejemplo, para evaluar una propiedad, para saber cuánto vale una propiedad, se mira si hay tierras pretas. Las tierras pretas, como le digo, son construcciones de suelo. El suelo de Amazonas, bueno, aquí hay un tema también. No sé si simplemente en arqueología de América leen a Betty Meyers, ¿no? Sí, okay. Entonces, bueno, ahí el trabajo de paraíso ilusorio en Betty Meyers ahí está muy claro, por lo cual, bueno, no me voy a ampliar mucho en eso porque ya lo conocen. Pero en general, las zonas, como decía, las zonas de Barça ocupan solamente un 2% del territorio. La antropología lo visualiza como zonas donde se hacía cría de peces,
domesticación de arquelonios, de tortugas, etc. Y yo creo que a partir de la evidencia arqueológica, una asociación con plantas. Por ejemplo, los llanos del Moco. Estas son una construcción, hay casi 7.000 islas en una llanura, 7.000 islas que se han excavado y se han hecho análisis de palinología y de estudios arqueológicos que han determinado que esas eran zonas agrícolas, o sea, son zonas creadas por el hombre. Esta visión que uno ve estas islitas en medio de esta sabana, esto es una construcción antropogénica. Y en esta construcción antropogénica aquí interesa selva, no, ¿por qué? Porque aquí está la tierra preta. Aquí está el suelo que el hombre construyó. Y son categorías de suelos que llegan hasta 4 metros de profundidad. Eso es algo que nosotros no vemos, la naturaleza no puede hacer eso. La naturaleza puede construir suelos tan profundos. Esos suelos son todas construcciones antrópicas. O sea que también en Amazonas hay una agricultura que es capaz de modificar las condiciones químicas y las condiciones edáficas del suelo. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar más en lo que es ese otro tipo de agricultura, que no es la agricultura intensiva. Es la agricultura que, bueno, se ha llamado de muchas maneras, manejo de bosques, recolección, forrajeo, etc. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra noción de lo que es la recolección. La recolección no es que vas por el monte, ay, me encontré un mango, ay, me encontré, yo qué sé, un túbero y me como un túbero. No es así como uno lo lee en los textos de antropología, pero en realidad no es así, es un trabajo de manejo. Que han dado en comunidades indígenas rosadas, o sea, es un trabajo de manejo constante sobre el bosque, de selección de la planta, de uso, del lugar donde pisas todo el tiempo, del lugar donde pasas. Stafford y Eglesen y Pose con Jorge y Pose y en Brasil con Callapó, ellos determinan que hay una serie de prácticas, por ejemplo, las cosechas en épocas de abundancia de una planta, por ejemplo, vuelvo al caso de la castaña, que es una de las plantas hiperabundantes en Amazonas. Hay muchos estudios en torno a eso. Hay rodales, ¿sabes lo que son rodales? Como bosques de solamente castañas, o bosques solamente de palmeras, que son productos de la actividad antrópica. Entonces, diciendo, estas construcciones de suelo, que hay una especie de faltó mencionarlo, se usan como evalúos de la propiedad en Brasil. O sea, una tierra preta vale 10 veces más de una propiedad que no tiene tierra preta, porque todavía hoy son zonas de gran explotación agrícola intensiva. En las tierras pretas se planta soya, se planta maíz, a nivel salvaje, vamos. Son 2.000 hectáreas de soya, a nivel agricultura intensiva misma, y con poco uso de insumos, porque la construcción de ese suelo es muy estable. Bueno, en fin, ok. Bueno, como le estábamos diciendo, nosotros nos concentramos más en ese otro tipo de agricultura que tiene que ver con lo que es el manejo del bosque. Y es una agricultura que nosotros vemos, por ejemplo, muy fácilmente entre Yanomamis, entre Joti, entre Wotuja también. Esa agricultura sigue básicamente 5 principios, y esos principios, bueno, entonces son más o 7, pero hay 5 que nos interesan. Uno de esos es la estratificación, es bueno, antes de empezar vamos a ver cómo se construye un conuco, cómo se hace un conuco, en qué consisten las técnicas agrícolas nómadas o itinerantes. Bueno, por lo general, la antropología, la literatura ha recogido distintos tamaños, va desde 0,3 hectáreas, un cultivo pequeño, entre cotis, o 5.000 hectáreas también se han reportado. En Kibis, perdón, 5 hectáreas, con un de 5 hectáreas también se han reportado. Las formas varían, la forma redonda o elíptica es muy común, más que la cuadrada no es tan común. Entre Yanomamis es muy claro, un conuco Yanomami es así, es redondito, perfecto, ¿no? Es una elipsis perfecta. También hay otras formas distintas de diseñar el conuco. Por ejemplo, los candoshis de Brasil, de Ecuador, hacen círculos concéntricos dentro del círculo de conuco. Este es un cuadrado, ¿no? Pero en realidad, o sea, imagina un círculo y en esos círculos se van expandiendo en círculos concéntricos. Es una práctica que se usa mucho en la Amazonía cerca, en torno al río, dentro del río amazónico. Esa práctica es muy común. Bueno, se selecciona, primero que nada se selecciona un claro del bosque, ¿no? Se va al bosque, como cualquier agricultor, pero un agricultor va a tomar una muestra de suelo y lo lleva a un laboratorio. Los indígenas también hacen un análisis del suelo previo antes de decidir qué terreno se toma.
Y son varias variables que se toman en cuenta. Por ejemplo, el suelo es muy importante. Una de las maneras más comunes es enterrar el machete. Esa también lo hacen campesinos, esa seguramente la han conocido. Es llegar al machete, con el machete, enterrar el machete en el suelo, y el machete tiene que llegar hasta la mano y enterrar fácilmente. Si el machete se entierra hasta el mango, el suelo es bueno. Hay otra manera también de comprobarlo, que es con el olor. Hay que oler el suelo. Entonces, oliendo el suelo también es un indicador de que es una tierra que podría ser eventualmente usada para el conuco. Otra manera también es recorrer el conuco. Esa también es una práctica muy común. Es una manera de sentirlo a través del cuerpo, de analizarlo a través del cuerpo, ¿no? A través del desplazamiento. Buscando varios indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores es la diversidad biológica, la diversidad florística. Mientras más variedad de plantas haya, el sitio es mejor para la escogencia del conuco. No sé qué criterios se están usando ahí. Bueno, se están buscando criterios de un bosque maduro, de un bosque con un suelo profundo, un bosque ya con grandes árboles. Un dato importante también, los árboles también se buscan árboles altos y viejos también para abrir conuco, porque esa energía, la energía del árbol va a pasar a la tierra, y además eso es una dinámica importantísima en el bosque amazónico. Un bosque amazónico no se puede pensar sin un claro. En ecología esto es un claro, ¿okay? Es un claro cuando el dosel, que es la vegetación en retirada, y el sol entra directamente en una zona. Se dice que el 25% del Amazonas es un claro, y los claros ocurren todo el tiempo en los bosques tropicales y ocurren de manera natural. Ahorita mismo están pasando miles de claros probablemente. Los claros son provocados por elementos abióticos, la lluvia, el viento que tira los árboles, los hace caer, y por acción de animales grandes, dantas, monos, humanos. O el humano probablemente el mejor abridor de claros. O sea que el Amazonas depende de los claros. Sin claros no hay selva. La Amazonas no es un paisaje estático, es un proceso. Los bosques tropicales son un proceso, andan todo el tiempo en modificación. Y andan todo el tiempo en modificación, desde el bosque maduro hasta el claro. Esa es la dinámica, siempre de eso trata. De eso consiste un ecosistema sano. Un sistema que se esté moviendo, que esté en proceso. Y para que un ecosistema sea sano necesita gente que lo movilice. Es decir, animales grandes, animales de gran porte. Y bueno, el hombre ha desarrollado esa función de una manera eficientísima en el Amazonas. Abriendo el claro. Si no abres el claro, no hay dinámica ecológica, porque muchas especies son dependientes del claro. Hay muchas especies en los bosques que no viven claro. Si tú quitas los claros, se mueren. Se ven muchos murciélagos, hay otras especies que se especializan en el borde del claro. No explotan el claro, sino el borde. Y dependen del claro para vivir. Hay otras especies que se interesan más en la zona centro del claro. Bueno, en fin, etc. Quiero dejar claro esa idea. La tala es fundamental. El claro es fundamental. Sin claro no hay bosque. Sin claro pasa en ecología, en ecología eso se llama cuando un bosque entra en crecimiento negativo, entra en fase productiva negativa. Eso es lo que determina la productividad de un bosque. Cuando el claro se para, el bosque se para. Y eso es un problema que nosotros vemos en ecología constantemente, que son los bosques sin animales. Los bosques que no progresan, porque se quedan estancados en un estado de sucesión. Si hay cualquier pregunta, me pueden ir haciendo porque creo que voy. Sí. Cuando habló de la tala y la quema de... Ok, gracias por traer ese tema. Ese es un tema polémico, porque nosotros, polémico para la propuesta que nosotros traemos aquí. La quema es un elemento fundamental de las agriculturas amazónicas. Sin embargo, algunos autores afirman, como Valé, o como incluso los Zen también, que probablemente en tiempos precolombinos se quemaba mucho menos de lo que se quema hoy. Hay una relación, muchos autores plantean una relación entre la aparición del metal y el aumento de los conucos, la aparición de las herramientas de metal. Con las herramientas de piedra se supone que se especula que la agricultura podría ser más parecida como es en los hockey. A los hockey no les gusta tumbar muchos árboles grandes. El árbol es muy grande, menos que el árbol sea viejo, sí. Porque además también facilita el trabajo de tumba, porque las tumbas que están hechas están muy pesadas. Cuando tumban los árboles, lo hacen en dirección que pueda tumbar otros árboles y hacer el claro más grande. Entonces, se sabe todavía, los bosques practican una agricultura súper pequeña, que posiblemente sea la agricultura a principios del Pleistoceno, probablemente sea una cosa así, donde en vez de ellos abrir un claro, aprovechan un claro que se abre de manera natural. Por ejemplo, un árbol que se cae, se cayó, vienen con machete, cortan todas las ramas finas de la copa, el tronco normalmente lo dejan ahí, y siembran, queman esas ramitas y siembran ahí en la zona de la copa.
porque además eso también se ha estudiado mucho en ecología. Cuando la manera en que cae un árbol, las condiciones de fertilidad son distintas. Normalmente la copa es más alta y en la zona de las raíces es más baja, la calidad del suelo es mayor. Entonces, bueno, ese es un tipo de agricultura que los Hawkins practican. La quema, eso es interesante porque también hay bastante desconocimiento en torno a la clase de la quema. Los conucos no se queman en su totalidad, no se queman totalmente. Aquí más o menos se puede ver, bueno, no sé por qué está amarillo, pero aquí hay una zona que está verde donde la gente está trabajando, hay zonas donde están más quemadas. Aquí tengo estas fotos son de Dani Palmero, que estuvimos ahí en la zona. Bueno, no se aprecia muy bien, pero por ejemplo, sí, bueno, la quema va a acelerar, digamos que va a asegurar la mineralización de toda la energía que está contenida aquí. Todo esto es energía, que es capturada por el sol. Solo las plantas pueden hacer eso. Las plantas, todos nosotros vivimos en función del sol. Pero ahí hay un dicho antiguo chino que dice que la agricultura es el arte de administrar el sol, algo así. Y de eso se trata, pues es la fuente principal de energía, las plantas lo capturan, después que las plantas lo capturan, a medida que se asciende la cadena trófica, los animales también van capturando esa energía, consumiendo las plantas, etc. Entonces, con la quema, esa energía cae más rápido acá, se mineraliza con el sol del fuego. Y la ceniza contiene casi todos los nutrientes del sector nitrógeno, todos los tienen, y todos los minerales. Y claro que hace un aporte importantísimo. Además, no es cualquier suelo, o sea, un indígena no siembra en un suelo malo. Como le había dicho, la prueba del olor, la prueba de la textura, o sea, esos son indicativos de suelos buenos. Y además la quema aún va a mejorar las condiciones del suelo, pero no todo se quema, y eso es importante, porque hay una noción de microbiología también. De eso yo quería hablar, entenderme, pero creo que no va a dar chance. O sea, ustedes saben que las mitologías amazónicas, Johannes Wilber describe eso muy bien en Dorado. Todo el universo está administrado por un dueño. Por ejemplo, entre los guaraos, ¿dónde está entre los guaraos, el bosque se divide. La ecología forestal en general, es que esto nos obliga a ir para adelante y para atrás. ¿Okay? En la ecología forestal nosotros existe el concepto de estratificación, porque los bosques no solamente se organizan de manera horizontal, los bosques también se organizan verticalmente. Entonces, la estratificación es eso, es el lugar que una planta ocupa en su relación con el sol, podemos decirlo así. Entonces hay plantas que crecen mucho y estas son las emergentes porque necesitan del sol, les encanta el sol. Hay otras plantas de un estrato menor que les gusta vivir debajo de otro árbol. Pero eso no tiene que ver con el tamaño. Una ceiba obviamente es un árbol emergente, pero el maíz también es emergente. Eso no tiene que ver con el tamaño, eso tiene que ver, digamos, con su relación con el sol. Pero ¿por qué estamos hablando de los emergentes? Sí, de la quema. Entonces, toda esa energía, como decía, pasa al suelo. Y además, como digo, no es un suelo cualquiera, es un suelo rico, un suelo bueno, es un suelo de muy buena calidad. Pero también hay un criterio de atención a la microbiología, no todo se quema. Porque si tú quemas todo, matas la biología del suelo. O sea, nosotros somos totalmente contra la quema porque estamos en otro escenario, en otro contexto. Pero la quema acaba con la microbiología. Y esta agricultura es totalmente dependiente de la microbiología. Sí, ya leyeron Betty Meyer, que dice que Amazonas no sirve para nada, que Amazonas no se puede sembrar, que solamente en las barcias, que Amazonas es una economía de la carencia, que los suelos son arenosos, que los suelos son pobres, ya conocen todo ese discurso. Pero ese discurso está ignorando algo básico, porque la riqueza de la Amazónica no es esa, la riqueza de la Amazonas es la microbiología. En realidad son suelos potentemente fértiles, pero dependen de la biología. Si nosotros sacamos la biología y nos metemos con la química, es un suelo pobre. Y en esa relación con la microbiología, la quema juega un papel importante. Como digo, no se quema todo, fíjate. ¿Dónde está? Bueno, muchas lástima que no tengo fotos, pero los productos no se queman en su totalidad. Hay zonas que quedan ahí, que la materia orgánica se va descomponiendo lentamente, que es el refugio de los hongos empiezan a vivir allí, los microorganismos empiezan a vivir ahí, y poco a poco ellos empiezan a colonizar todo el ambiente que le deja la ceniza y la quema. Pero si tú quemas todo, matas todo, o sea, no hay biología. Entonces te enfrentas hacia esa noción del Amazonas pobre, del paraíso ilusorio, ¿no? Del paraíso ilusorio de Betty Meyer. Pero en realidad es una tierra bastante productiva, como lo decía. La capa biológica es bastante pequeña y esa la hace la naturaleza constantemente mediante el reciclaje de nutrientes.
O sea, por ejemplo, por la ecofisiología de las plantas están adaptadas, las plantas de la zona baja normalmente tienen hojas muy grandes. Las plantas más emergentes normalmente tienen hojas palmeadas de distintas formas, no son hojas así, como aunque también hay casos, pero normalmente son hojas palmeadas o hojas compuestas, hojas que administran un poco el paso de la luz. Abajo, como hay poca luz, las plantas de sotobosque son enormes, son grandísimas las hojas, porque tienen que estar capturando toda la luz. Entonces, toda esa biología se sostiene en función de toda esa gran biodiversidad, de todo el material que va cayendo, de los restos de los procesos del bosque, las ramas, las maderas, los animales, todo eso, que son elementos que las agriculturas contienen. Las agriculturas indígenas plantean el problema, coinciden la noción de la microbiología. Les decía que hay una estratificación en las religiones amazónicas que nosotros no estamos usando, pero por ejemplo, Johannes Wilber describe 11 o 14, no me acuerdo, estratos en el bosque. O sea, nosotros manejamos 4 estratos en la ecología forestal. Un estrato rastrero a nivel del suelo, un estrato bajo donde crecen plantas como hasta 1 metro, 2 metros, luego un estrato medio, plantas alrededor de 3 metros de altura, luego un estrato alto, plantas en torno a 20 y luego bueno, el emergente que destaca por sobre todo. Aquí hay un ejemplo, aquí hay una foto muy clara que esto se ve como muy fácilmente. Bueno, no sé dónde está. Anyway. Bueno, lo que le decía que, entonces, cada una de estas zonas, por ejemplo, el caso de Guarao, toda esta estratificación está administrada por Damnahari, por una divinidad. Y adentro de esa estratificación hay divinidades particulares. Nosotros estamos hablando de 4, pero los Guaraos tienen creo que 14. Y 4 de ellos están por debajo del suelo. No solamente la estratificación va por arriba, sino también por abajo. Y también, bueno, en Hibi nosotros lo hemos podido observar. Por debajo del suelo también hay dueños, o sea, hay entidades que administran esos recursos y que le dan sentido y que también aseguran las normas de conservación. Por ejemplo, dentro de la categoría, dentro de los Guaraos, los árboles son Daunawar, o sea, esos son seres divinos, son hermanos de Daunahari, de la reina del bosque. Por eso es que ellos piden permiso antes de cortar cualquier árbol. Sí, perdón. En la actualidad, ¿qué porcentaje de la población indígena maneja ese conocimiento? Un poco. En la práctica. Un poco. Normalmente poblaciones aisladas. De poblaciones aisladas sí lo es la forma de subsistencia. Pero ya es que la realidad es diferente, porque este tipo de agricultura también está asociada con una concepción de la territorialidad y con una concepción de la territorialidad que tiene que ser amplia. O sea, este tipo de agricultura necesita espacio y el bosque necesita este tipo de agricultura. Entonces, uno de los problemas que nosotros vamos viendo que las comunidades indígenas han sido obligadas a sedentarizarse, a buscar salud, a buscar educación en centros urbanos, y ahí ese tipo de agricultura no tiene futuro. Eso en el delta uno lo ve muy claro. En las islas del delta tú empiezas a ver que los conucos empiezan ya a superponerse, que ya se empiezan a encontrar, que ya no empieza a haber dinámica de claro. O sea, por ejemplo, está la selva y está un conuco aquí. Oye, el otro conuco tiene que estar bastante lejos, ya está pasando que limitan, ¿sabes? Porque ya no tienen tierra. Entonces ya se encuentra un conuco con otro. Y ya está pasando, y lo que está pasando ahí es que el delta se está convirtiendo en un gran claro. ¿Se acuerdan del concepto de claro, no? Bueno, se está convirtiendo en un gran claro porque esta agricultura depende del espacio. Pero en un proceso eso implicaría que todas las tecnologías eran necesarias para que el bosque exista, ¿no? Y, o sea, en una perspectiva de larga duración eso implica una crisis Sí, claro, porque además no hay gente que maneje en el bosque. Fíjate que una de las discusiones que más se presentan ahorita en Europa por el tema de los incendios forestales es que los bosques están solos. Los bosques sin gente, y es lo que hablaba de los bosques sin animales. Los bosques que no completan su dinámica y no se desarrollan, y que más bien puede ser un problema, un foco de candela, etc. Entonces, el problema, el manejo es fundamental, la presencia del animal grande, en el caso humano, abridor de claros y que dando mantenimiento del bosque es fundamental.
Pero no sé si eso es lo que pregunto. Sí, sí, o sea, la pregunta es, porque mira, desde el inicio a mí como lo que me chocó, porque propusiste que la agricultura intensiva aumenta la biodiversidad, ¿no? Lo dijiste. Sí. Y, Algún tipo de agricultura intensiva. Okay, Tradicional, no, más bien desde el campo de lo etno. okay. Por eso me refería a las agriculturas asiáticas o a las agriculturas, las culturas a los arrozales en Asia, o por ejemplo a las terrazas en los Andes, o a los cultivos de barcias. Esos son lo que la ONU los ha llamado sistemas agrícolas de importancia mundial, o algo así. Estos ahora están resguardados, son con 50 y pico. Ok, esto no entraría dentro de un tipo de agricultura Sí. intensiva que promueve la biodiversidad. Sí. Sí entra. Claro, pero porque esa es una agricultura de diferencia. Claro, yo sé que el concepto es difícil porque entra en choque con lo de la agricultura intensiva, que es muy poco diversa, ¿no? Es muy poco diversa porque se basa solamente en el claro, no se basa en la sucesión. O sea, un bosque necesita el claro y después del claro hay donde se llama la sucesión ecológica. Empiezan a aparecer un montón de especies hasta que llega el bosque maduro con los grandes árboles. Normalmente cuando tú talas algo, lo primero que aparecen son las herbáceas y son las asteráceas. Las asteráceas son esa familia de las margaritas, ellas son las que comienzan a aparecer, y también las de la familia, todas las herbáceas, todos los gamelotes. Ellos son los que empiezan porque digamos que ellos son como ellos cumplen esa función. La función de ellos es ocupar terrenos que fueron desmalezados, talados, ocuparlos y apropiarse de ellos. Entonces, y ahí empieza la sucesión, empieza la hierbita, después esa hierbita es sustituida por la asterácea que tiene la flor, que es más compleja. La asterácea trae insectos, trae mariposas, trae abejas, es más complejo. Después la asterácea le da paso a un arbusto ya trae ratones, o pájaros o aves, y así un árbol, luego vienen animales de mayor porte. Eso es lo que nosotros llamamos la sucesión, que va de lo simple a lo complejo, ¿no? O sea, de lo más simple, en un claro que no hay vida, que empieza, por ejemplo, la biodiversidad medida por insectos, a lo más grande que son grandes mamíferos, etc. Y la agricultura intensiva se basa solamente en el claro, no sale de un claro, ¿no? Claro, abre un claro, siembra ciclo corto, que normalmente las especies de ciclo corto son las de claro, son especies que nosotros comemos, o sea, yo que sé, maíz, lo que sea, ¿no? Una cosa que en menos de un año ya está cosechando. Y luego, otra vez el claro, ¿no? En las agriculturas tradicionales los claros eso no pasa, porque los claros van en sucesión hacia el bosque. Por ejemplo, están los conceptos del barbecho, de rastrojo, que son los periodos de descanso de los conucos, pero en realidad los conucos no están descansando. En realidad nunca descansan, eso es mentira. En la agricultura tradicional, barbecho y descanso, eso no existe. Son distintas fases de explotación. La primera fase de explotación, yo eso lo iba a decir más adelante, pero bueno, la primera fase de explotación es horticultura, Vamos a sembrar yuca, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar caraota, vamos a sembrar... gracias. A sembrar batata, etcétera, ¿no? Que son las especies que empiezan a salir cuando nosotros abrimos un claro en el bosque, un claro natural. O sea, cuando tú abres un claro, lo primero que te va a empezar a aparecer ahí son herbáceas. ¿Qué es el maíz? Es una herbácea, es adaptada a ese tipo de ecosistema. Fabáceas también son muy comunes. ¿Qué es la caraota? Es una fabácea. Son plantas que demandan sol. Por ejemplo, los canoches del Ecuador, lo que les decía, los que organizan el conuco en círculos concéntricos, siempre colocan la yuca en el medio. Y la idea es que la yuca en el medio porque es ahí donde va a pegar más sol. Entonces me interesa que el claro, que como la yuca es muy demandante de sol, me interesa que ella esté ubicada en el lugar más soleado de la parcela. Y hacia los lados se colocan plantas que son menos demandantes de sol. Además es muy interesante, cuando son tantos temas que me ramifican. Es muy interesante porque, por ejemplo, entre Yanomami, por ejemplo, los cambures se colocan aquí, haciendo efecto borde. Esto es muy importante en un claro. Un claro necesita de un borde. Si no tiene borde no es claro, eso es un desierto. No es algo que se está desertificando. Si esta área no la tiene, es una zona de desertificación, una zona de claro. De hecho, los claros ahorran hasta 25% de agua, eso se ha estudiado. Entonces, a veces cuando no se tiene el claro, se construye también en el conuco. Yo siempre aquí los cambures, ¿no? Acá pongo la yuca, por acá sigo con el maíz.